Hechos capítulo 8, desde el verso 1, por favor. Y Saulo en el verso 2 dice: consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿en dónde? Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8, el Señor dejó una indicación: me seréis testigos cuando recibiráis poder, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pasaron 8 capítulos para que entonces, como no obedecieron a la orden de Dios, porque todos dijeron: estamos llenos del Espíritu Santo, qué rico, qué sabroso, aquí nos quedamos. Entonces dice que vino una persecución. Y Hechos 1:8 dice una cosa, pero Hechos 8:1 dice que entonces, a través de esa persecución, predicaron la palabra en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y dice la palabra que fueron esparcidos, salvo los apóstoles, y unos varones piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran lamentación por él. Y Esteban había sido apedreado por causa de hablar del Espíritu Santo y de confesar el nombre de Dios, y fue el primer, se le conoce como el primer mártir de la primera iglesia cristiana. Pero lo fueron a enterrar, había mucho dolor y mucho lamento porque era un hombre de Dios. Y Saulo asolaba a la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. ¿Quién es Saulo? El que después conocemos como el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 9 usted ve la historia de su conversión, y su vida cambió hasta entregar sus últimos días para servir a Dios. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba a Cristo. Y el pueblo unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo los milagros que hacía, porque espíritus inmundos, dando grandes voces, salían de muchos poseídos, y muchos paralíticos y cojos, que ahora decimos personas con discapacidades diferentes, eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, el cual había ejercido la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, diciéndose ser algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas los había hechizado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y los apóstoles que estaban en Jerusalén, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, quienes, habiendo descendido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Diga conmigo: para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces dice: porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Sabes, esta historia nos comienza hablando acerca
pues de esta persecución, pero esa persecución tenía un propósito. Pero llegaron a Samaria. Samaria conocía de la palabra de Dios por aquella mujer en el pozo de Jacob, había recibido la palabra, había entendido lo que era el poder tomar de las aguas del Espíritu Santo, porque quien probara de esas aguas, un torrente como un río iba a surgir de su interior, y eran los ríos del Espíritu Santo. Y ella fue y les predicó a la gente de Samaria, y luego fueron a Jesús y luego lo trajeron a Samaria, y Samaria la mayoría se habían convertido al Señor. Los discípulos regresaron en parte a Samaria y fue recibida la palabra de Dios con mucha alegría. Pero dentro de todo esto habla de un personaje, dice que Simón el mago, que había un tal Simón el mago, que con sus encantos y sus fascinaciones tenía cautivada a toda la gente. Y todos decían, dice que él se creía alguien importante, pero el que se cree algo importante no es nada delante de Dios. Y dice la Escritura que entonces ahí estaban ellos y fueron enviados los discípulos, y empezó Felipe a predicar cuando él hacía sus magias y cuando los tenía a todos hechizados, encantados. Empezó Felipe a orar, y dice que todos voltearon para ver a Felipe, pero empezó el poder del Espíritu Santo y se empezaron a liberar gentes. Empezaron los endemoniados a gritar y la gente empezó a ser libre, pero muchos enfermos empezaron a sanar, y el mismo Simón dijo: yo no había visto este poder, yo pensé que tenía poder. La gente pensaron inclusive que era Dios, que era el poder de Dios sobre Simón el mago. Y es lo que sucede en el sincretismo, en las brujerías, en los altares de los hechiceros, de los brujos, ahí donde hacen las limpias, donde dan amuletos, todas esas cosas. Pues mucha gente se confunde porque dice: yo creo que era de Dios porque había hasta una Biblia ahí. Sí, había un ídolo negro de los cubanos, había santerías, había brujería de la que se practica en México, había hierbas, pero había también un cuadro de un santo, y eso se llama sincretismo: juntar de todo, revolver de todo para confundir a la gente. Entonces, en este sincretismo, pues todos decían el poder de Dios. Por eso muchos piensan que hay brujería blanca, que es de la buena, hay brujería negra, de la que hacen mala, y hay brujería amarilla, de la que más o menos regular, pero a la que vaya la gente es abominación para Dios los que practican tales cosas, ¿sí? Alguien va a la brujería blanca y dice: oiga, pues es que mi suegra se me queda viendo feo, yo sé que usted es brujo bueno y blanco. Y él dice: ahorita la dejamos visca para que no se te quede viendo feo a la señora. Y ya no fue tan blanco ni tan bueno. Pero dice la Escritura que a todos los tenía fascinados y encantados. ¿Sabes qué? Pablo un día llegó también con los Gálatas a la ciudad de Galacia, y entonces le dijo a los Gálatas: Gálatas insensatos, ¿cómo se dejaron fascinar? La palabra fascinar también significa embrujar o cautivar o encantar. ¿Cómo se dejaron fascinar? ¿Cómo se dejaron embrujar? ¿Cómo se dejaron cautivar con todas esas enseñanzas y con todos los hechizos que estos brujos hacen? ¿A qué horas se desviaron del Señor haciendo estas cosas, teniendo un Dios grande y poderoso? Y entonces dice la palabra que Felipe empezó a ministrar la presencia del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios siempre va a ser más fuerte que cualquier brujería y que cualquier hechicería y que cualquier magia. La presencia de Dios puede sanar, la presencia de Dios puede liberar,
La presencia de Dios puede restaurar. La presencia de Dios puede hacer maravillas, cambiar las cosas que no son como si fuesen y hacer lo imposible posible, porque para Dios todas las cosas son posibles. Alguien dele honra a Dios esta tarde en el nombre de Jesús. Así es que estaban hechizados y encantados. Deuteronomio capítulo 18, verso 10, dice de la siguiente manera. Se lo voy a leer y después vamos a ir desglosando parte por parte, porque para mí es muy importante lo que va a pasar en estos días, donde el ocultismo, donde la hechicería, donde el satanismo, donde la brujería, donde todo lo oculto rinden fiestas y hacen honores a Satanás. Pero dice la palabra, no desconocemos sus maquinaciones, más bien las reprendemos y las echamos fuera y declaramos la luz de Jesús, porque dice que Él nos pasó de las tinieblas a la luz admirable, de la muerte a la vida y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios, para hacernos ahora hijos de Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor con todo tu corazón. Y el libro de Deuteronomio capítulo 18 desde el verso 9 dice así: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Dice que no aprendas las abominaciones de otras naciones. ¿Sabes qué? Los festejos que supuestamente son culturales, que van a estar o que están cada año dentro de nuestra nación, no son realmente cultura mexicana. El Halloween es una cultura que viene desde los celtas, los druidas, que adoraban a la muerte, a Shamaín, el dios de la muerte y tantas cosas, y luego lo trajeron a Estados Unidos, lo adoptaron, y luego de Estados Unidos pasó a México. Pero en la cultura de la muerte que se expandió en todas las naciones, cuando estaban todos en la torre de Babel, y dice que fueron confundidos y se esparcieron por las tierras y cada quien fue hablando diferentes lenguas, pero se llevaron la cultura de Babilonia. Por eso pues hay, en todas las lenguas y naciones hay esa base de cultura del espíritu a la muerte. Pero viene aquí a México también y empieza a haber algo tremendo. Pero Dios, dice la palabra, no es un Dios de muertos, sino es un Dios de vivos. Dios es Dios de vivos y no de muertos. Pero dice muy claramente en el verso 10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Y el verso 13 dice, perfecto serás delante de Dios. Perfecto serás delante de Dios. Y comenzando a ver el número de cosas que están pues nombradas en este versículo. Desde luego, yo le dije, hace rato estábamos en una reunión allá arriba con mi esposa Octavio y Yolanda, y les estaba diciendo, traigo una lista tremenda de lugares donde la Biblia prohíbe la brujería, la hechicería, la santería, todo lo oculto, pero sobre todo la adoración a la muerte. Sabes que una de las partes, cuando yo gané a Hilario, cuando le compartí la palabra de Dios hace más de 20 años en la prisión, y que él tenía un culto de adoración a la muerte, y
un altar de Satanás ahí. Y cuando él se convierte al Señor, porque me dice, nada más enséñame en tu Biblia un solo versículo donde Jesucristo es más grande que la muerte, porque hasta él pasó por la muerte. Le dije, no, bueno, él dio su vida para que tú y yo fuéramos rescatados, porque nadie tenía poder para matarlo. Él entregó su vida, pero no se quedó enterrado. Él resucitó y está a la diestra del Padre. Y le enseñé el texto, dáselo fuerte si se lo vas a dar al Señor. Y le enseñé ese texto donde dice, y Jesucristo venció a la muerte, venció a Satanás y venció a la tumba. Tú no te vas a quedar en una tumba, porque el Señor dijo, a donde yo estoy quiero que tú también estés conmigo. Y entonces vamos a comenzar porque a descifrar lo que dice Deuteronomio 18 desde el verso 9, porque es importante que tú sepas la verdad de todas estas cosas, porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones, diga conmigo, abominaciones de aquellas naciones. Y dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. ¿Qué quiere decir hacer pasar al hijo o a la hija por el fuego? Era un ritual que hacían los brujos y los hechiceros babilónicos y los amonitas y muchas naciones que aborrecían al Dios verdadero. Y parte de los sacerdotes hacían sacrificios a Moloch. Y Moloch en cada región y en cada pueblo tenía unos altares gigantes con la figura de Moloch, pero dentro de él, donde había una apertura o tenía una boca grandísima, ahí había fuego y estaba como un horno. Entonces lo que hacían estos hechiceros era pedir a la gente que de cada pueblo escogieran algunos niños de menos de 5 años y los entregaran voluntariamente para ser echados al fuego, para hacer un acto de sacrificio a su dios Moloch, un sacrificio satánico. Y entonces muchos de los que estaban involucrados entre esos pueblos decían, bueno, pues para que no quedar mal con la gente, para no quedar mal con estos hechiceros o sacerdotes de Moloch, o para que vean que participamos o que queremos la paz también, pues si alguien tenía por decir 10 hijos, decía, pues agárrate a uno de los más molones de los chiquitos y entrégaselos para echarlos al fuego. Imagínate ver cómo el bebé, y a esos bebés les ponían máscaras o les ponían rostros, les pintaban así como para esos sacrificios, para hacerlo más tétrico, más terrible, y entonces aventaban a los hijos al fuego para ser sacrificados a Moloch. Sabes que pues ahora no los arrojan a la lumbre de esa manera, pero mucha gente sigue disfrazando a sus hijos o a sus hijas de muertos y de espantos y de cosas terribles. Bueno, es que eso de Moloch y eso, pero aquí es nuestra cultura. Si tú disfrazas a un hijo de demonio, tú estás profetizando sobre él o estás abriendo puertas. Ay, no le haga, pastor, ya le compré su uniforme y su vestidito. Es más, ¿sabe qué? Oí una prédica de Jesús Adrián Romero donde dice que no tiene nada de malo y que nos podemos disfrazar toda la iglesia y nuestros hijos y salir a predicar la palabra disfrazado de demonios. Yo no sé lo que dijo Jesús Adrián Romero, ni me interesa. A mí me interesa lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, lo que dice la verdad. Y la Biblia dice, no harás pasar a tus hijos por el fuego.
no les abrirás las puertas para que ellos entren en esas tinieblas. Dice, porque es abominación para cualquiera que hace estas cosas, y por esas cosas no entrarás al reino de Dios, dice la palabra. A tus hijos los debes de bendecir, a tus hijos los debes de cubrir con la sangre preciosa del Señor. A tus hijos les debes de enseñar la palabra desde niños, para cuando sean viejos no se aparten de ella. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. No haya quien haya pasar a sus hijos por el fuego, ni que estén a adivinaciones, ni que practique agorero. ¿Qué es un agorero? En el hebreo, agorero es nahash. Así como agorero es quien presagia desgracia o mal agüero, y augur o augura, es una como imitación de la profecía. Los agoreros, dice, ni sortílego. El sortílego era la práctica de la adivinación del futuro mediante artes mágicas o mediante de fetiches. Por eso gente carga su pata de conejo. Por eso gente tiene sus ajos atrás de sus puertas. Por eso gente tiene ciertos amuletos supuestamente para cuidarse y guardarse. Pero la Biblia dice que todo eso es abominación. Un agorero es quien presagia maldición y quien te dicta maldiciones. Por eso cuando alguien se encuentra con santeros, brujos o agoreros, lo primero que les dicen: veo en ti que está la muerte, veo en ti que algo te va a pasar, veo en ti que ahí te tienen muchas envidias, veo que vas a empezar a entrar en una enfermedad que es incurable. Y cuando entra el espíritu de temor te dicen: entonces ven a mis sesiones, porque entonces yo te voy a hacer una limpia y te voy a dar protección. Y la gente empieza a creer en eso. Y sí les dan unas buenas limpias, pero de cartera, sabrosas y buenas. Pero ¿sabes qué? Dice esta gente en uno de los versículos: agoreros y adivinos ha abierto su oído y han cerrado su oído a la palabra de Dios. Por eso están disfrazados los agoreros de profetas. Por eso en esta casa les hemos enseñado: tú nunca te dejes profetizar por nadie que no esté autorizado por los pastores o la iglesia. Porque acostumbran en los secretos, acostumbran en los baños, acostumbran en los rincones, acostumbran a llevarse a la gente y decirle: dice el Señor que te va a ir mal, dice el Señor que hay algo terrible en ti. Y ¿sabes qué? Hemos administrado gente porque están con un temor y un terror. ¿Y por qué estás así? Es que una vez en el baño se me acercó una persona y me dijo esto, y que mis hijos les... ¿Y quién te di? Hasta oró y me impuso manos. ¿Y quién te dijo que te dejaras de imponer manos por cualquier gente? Si de aquí arriba nosotros no te decimos quién puede orar por ti, tú no te dejes imponer manos por nadie. Ya se los dije. Sabes, una vez en un congreso que teníamos de guerra espiritual y habían venido varios pastores a apoyarnos en todo esto, pues ahí estaban unas mujeres que habían venido de Veracruz, que supuestamente por internet habían visto la convocatoria y que sintieron de Dios venir. Y en la primera reunión empezaron a orar por gente y yo les prohibí, les dije: ustedes no pueden orar. Y les dije a los edecanes: no las dejen orar. Y al rato: es que dicen que son profetas. A mí no me interesa lo que digan, no las dejen orar por la gente, yo no las conozco. Y al rato viene una mujer llorando y dice: es que esas mujeres oraron y tengo un temor terrible, y me dijeron esto, y me dijeron que iba a tener un accidente, y me dijeron que iba a pasar varias cosas a mis hijos, y que estaba Satanás sobre mi casa. Ya no, estoy espantada y ¿sabes qué? Yo mismo las fui a detener y les dije: les prohíbo
y deshago toda palabra que han hecho. ¿Y sabes quiénes eran? Eran dos brujas que venían de allá. ¿Me está entendiendo? Usted no se debe de dejar orar por nadie, ni poner las manos por nadie que no esté garantizado, que esté sustentable y que esté autorizado y que haya dado frutos de ser un hijo de Dios, un verdadero profeta de Dios. Ese es un agorero, dice, ni quien practique hechicerías. Un hechicero son personas que realizan actos de magia o hechicerías para dominar la voluntad de las personas o modificar los acontecimientos, especialmente al provocar una influencia dañina o maléfica sobre las personas o sobre su destino. Usted sabe bien quiénes son los brujos, los hechiceros, y a lo mejor hay uno en su pueblo y dicen que son de los buenos, pero yo les digo, si no se arrepienten, arderán en el lago de fuego y azufre. Ni quien practique hechicerías, usted no puede darse limpias, usted no está autorizado a recibir amuletos, ni traer fotografías de nadie en su cartera, ni retratitos de San, quién sabe cómo se llame, y que quién sabe en qué cosas ocultas o de cuáles procedan. Aquí no hay imágenes, aquí no hay cuadros, aquí no hay altares, porque los que adoran a Dios lo adoran en espíritu y en verdad. Y Dios es espíritu. Dios está aquí con su presencia y nosotros no vamos a voltear nuestros ojos a ningún hombre ni a ninguna persona, ni arriba creado en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Dios es como el aire, no lo ves, pero aquí lo respiras y aquí está. Dios, su presencia, el precioso Espíritu Santo de Dios está aquí y a Él le damos la honra y la gloria porque somos sus hijos. Dale honra al Señor con un aplauso de honor a nuestro Dios. Pues entonces, ¿ante qué nos hincamos? Ante el Dios poderoso, ante el Dios invisible pero visible para sus hijos. Abraham caminó creyendo en el invisible, no lo veía pero creía en él. Bienaventurados los que no vieron pero creyeron, porque de ellos es el reino de los cielos. Ni encantador, verso 11. ¿Qué es un encantador? El que encanta, el que gusta, el que deleita, el que fascina, el que arrebata, el que seduce, el que emboba, el que conquista con maravillas, hipnotiza, echa y hace encantamientos, embelece, seducción o fascinación. Este significado se puede emplear como sustantivo que hace muy viva, activa y de grata impresión a los sentidos y también del alma. Este tipo de encantadores enlazan el alma. Por eso usted debe de tener cuidado con sus palabras. Hay gente que dice, es que me tiene encantado. Y sabes, aunque te maltratan, aunque te hace sufrir, aunque te humillan, estás encantada o encantado. Ay, me encanta ese artista, me encantan sus canciones y a veces más la influencia de esas canciones puede que la adoración y la alabanza a nuestro Dios. Es que me fascina cuando habla. Y atan los encantadores lo espiritual, pero sobre todo usan a la gente almática para tenerlas en esos encantos y en esos hechizos, por lo que sienten, por lo que les dice una emoción. Yo a mi esposa la amo y es la mujer más hermosa para mí.
pero no me encantan. A lo mejor al rato me va a reclamar. Ni me fascina. Luego me dice, oye, ¿cómo se me ven mis botas? Pues bien. De modo que le diga, me encantan. Al rato, usted ponte esas botas que ya me encantaron y que me tienen aquí. Se te ven bien. Dice mi esposa en una clase de mujeres, luego dice, te quieres arreglar tanto para tu marido y ni cuenta se da. Bueno, ya hasta te pintaste el pelo verde y ni cuenta se dio. Pero ¿sabes? Ni encantadores, ni adivinos. Por eso hay gente que hace, por eso los magos hacen cosas y encantan a la gente y fascinan a la gente. Por eso Pablo les dijo, Gálatas tontos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los encantó? ¿Quién los embrujó? Para que se desvíen de las cosas de Dios. Ni encantadores, ni adivinos. ¿Qué es un adivino? Pues usted lo sabe. Los que leen las manos, adivinan. Hay gente que dice algunas cosas por el espíritu de adivinación, como el espíritu de adivinación o el espíritu de Pitón que seguía a Pablo y a Silas. Estos son hijos de Dios, estos son hijos de Dios. Estos anuncian el evangelio. O sea, el espíritu estaba diciendo la verdad, pero lo estaba diciendo para alborotar a la gente y decir, ya llegaron los cristianos, hay que lincharlos. No, porque reconocía su autoridad. Entonces Pablo los reprendió y echó fuera ese espíritu de adivinación, el cual dejó de dar ganancias a sus amos. Porque ese es el espíritu de adivinación. Ay, mira, o los que consultan a los muertos, dicen, y quien consulte a los muertos, los mediums. Son mediums, tranzas, pero son mediums. Y que están invocando, ay, mira, tu mamá está aquí, ya está el espíritu de tu mamá que se murió. Y dice que para que sepas que ella va a cantar una canción que te cantaba cuando eras chiquita. A la rurru niño, a la rurru ya. Y aquí, ay, si es mi mamá, es mi mamá, es mi mamá, es mi mamá. ¿Sabes qué? Puro espíritu de adivinación. Dice la palabra, no desconocemos las obras de las tinieblas, más bien las reprendemos y las echamos fuera. Porque si Dios te quiere dar una profecía, el diablo manda a un adivino. Si Dios te quiere que te enamores de Él y que su presencia esté sobre todas las cosas sobre ti, el enemigo te manda a alguien que te encante, que te fascine, que sea su fans. Fans viene de fascinación, de embrujamiento, de embrujo y de hechizo. Pero Dios es un Dios celoso. Dios no quiere, es como un ejemplo así terrenal. Pues yo con mi esposa éramos novios y un día me decía, ay, tú no me dejas tener amigos. Yo le dije, ¿para qué quieres amigos? Explícame para qué. Y te dejo tener todos los que quieras. Y si no, te los corro inmediatamente. Porque ¿para qué? Para platicar, estás platicando conmigo. Para ir al cine, yo te llevo al cine. Para jugar, puedes jugar conmigo. Pues si quieres, órale, váyase con sus amigos. Ah, no, nomás te decía. Yo también nomás te decía. Dios no quiere que tú vayas a hincártele a otros dioses, a otras gentes, a que no seas fascinado, que no seas fans de nadie, ni seas fans de un predicador, ni seas fans de un artista que canta y que cobra, sino que todo tu amor y toda la gloria y toda la honra se la des al único Dios vivo y verdadero. Alguien dele honor a ese Dios, al Dios poderoso.
ni mago, ni encantador, ni adivino, ni mago. Originalmente un mago era el miembro de una tribu de la antigua Media que se ocupaba de las prácticas religiosas y funerarias. Después de la conversión de esta tribu, el zoroastrismo fueron considerados por los tres imperios persas como su religión. Guardianes del legado de Zaratustra, a pesar que introdujeron algunas modificaciones al mensaje original, los magos de Persia fueron incluyendo en su religión algunos temas o elementos de Babilonia, con la astrología, la demonología y la magia. Esos son los magos. Te hacen algunas cosas, a veces te dicen que son trucos, pero sabes que al fascinar captan y cautivan el alma de la gente. Y algunas magias sí son hechas por respaldo de sus demonios y sus espíritus que están en ellos. Dicen, y quien consulte a los muertos, el culto a la muerte, mis amados, no hay santa muerte. Jesús venció a la muerte en la cruz del Calvario y la exhibió públicamente, porque Jesús no quedó muerto, Él resucitó y ahí fue que fue vencida. ¿Dónde está, muerte, tu sepulcro? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Fuiste vencida por el poder y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dele la gloria y la honra a Dios. La Biblia dice que no comas de lo sacrificado a los ídolos y a los muertos. Que no comas de lo sacrificado a los ídolos y a los muertos. Hay es que venden pan de muerto en estos tiempos. Pues si te toca comer algo ahí, pues en el panadería, o no, ora por ese pan. Si puedes comer de otro, pero lo que sí no te recomiendo por nada es que lo comas ya cuando fue sacrificado en el altar de los muertos. Ni lo pruebes. Es que mi niño me ganó. Pues ora y que sea, ellos, los niños son inocentes, ellos van y pues hay dulce y se lo comen. No saben la teología que tú ya conoces o la enseñanza que conoces. Ay, una vez me decía un cuate, es que no, si vino nuestro compadre. ¿Por qué? Oh, pues ahí en el altar le dejé su botella de tequila y al otro día amaneció así, bajito así. Le dije, entonces no era nuestro compadre, ese se la hubiera tragado toda. Ese más bien fue un demonio que se evaporó, yo no sé qué. Pero dice, no comas de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué hacemos en el tiempo de los muertos? Pues nosotros adoramos al Dios de la vida. Ay, pero que en el panteón, ¿sabe qué? Yo tengo una obligación como ciudadano de mantener los lugares donde está enterrados los restos por ejemplo, de mi mamá, de mi papá. Pues yo le pago a una persona para que tenga limpio eso, porque eso es por civismo. Es como cuando usted barre su banqueta, y ¿sí me explico? Y deben de estar los lugares limpios porque me pertenecen o te pertenecen, y es correcto por también la cuestión de higiene y todo eso. Si no, los panteones estuvieran llenos de flores que cada rato están amontonándose las coronas, pero el municipio mismo los manda a limpiar y pagamos impuestos para eso también. Pero no tiene que ser del 1 al 2 de noviembre, ni tiene que ser en estos días de festejos. Yo lo puedo hacer antes o después. Bueno, nosotros ahí en Santana hay el encargado del panteón, pues lo conozco desde que éramos chavillos ahí. Entonces de vez en vez le doy una propina y él mantiene limpio. Pero yo no le voy a poner flores a mi mamá porque ni las va a oler, ni le voy a dar un taco de mole porque ni se lo va a comer. Mejor me lo como yo. Diga amén, gloria a Dios. Pero sí mantengo limpio el lugar. Ni quien consulte a los muertos, ya lo vimos. Tu mamá te cantaba esta canción y la gente, no, sí, están conectados.
Dice la Biblia, los que están allá ya no pueden pasar acá. Y los de aquí, pues si quieren ir para allá, pues está bien, se pueden morir. Pero estando vivo tú no puedes ir allá. Y la palabra de Dios dice que los que estamos en el Señor no morimos, sino dormimos. Duermen, dice la palabra de Dios. Y será como un abrir y cerrar de ojos, y entonces cuando abras los ojos verás al Dios Todopoderoso que te diga: buen siervo y fiel, en lo poco me serviste, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dáselo fuerte al Señor de los vivos. Dale el aplauso al Dios de los vivos. No nos da el tiempo, pero yo pues tengo muchos textos de lo que puede ser lo que estamos hablando, pero en el Antiguo, en el Nuevo Testamento sucedieron tantos casos de reyes que permitieron la adoración a los muertos, de reyes que fueron, ¿sabes cuál fue el problema? ¿Por qué la gente va a los muertos, a los adivinos, a los hechiceros y a los que consultan a los muertos? Porque no conocen a Dios. Esa es la única razón, porque no conocen a Dios. Saúl, el rey Saúl, Dios le habló a través del profeta cuando le dijo: vas a ser rey, muchacho, vas a dejar de andar buscando burros para que seas rey, pero alíneate con Dios. Y él dijo: sí, está bien. Y un día hizo algo pues terrible para los ojos de Dios, que llegó y ya era el rey y no llegaba el profeta, que era el que hacía el sacrificio del altar a Dios, o la ofrenda del altar más bien. Y Saúl dijo: ¿no ha llegado ese viejito profeta? No ha llegado. Ya la gente está desesperada. Sus palabras hubieran dicho: que se espere la gente y vamos a honrar lo que Dios estableció para que ellos hagan. Pero él dijo: pues si no llega este viejo, pues yo soy el mero, soy el rey. ¿Y sabes qué? Al brincarse las trancas del profeta, se estaba brincando las de Dios. Y le dijo al Señor: ahora ha sido desechado. ¿Sabes que nunca más Dios le volvió a hablar a Saúl? Y entonces dice la Biblia que él fue a buscar a una bruja, a una hechicera, él fue a buscar a una adivina, porque ya Dios no le hablaba. Tú no tienes que ir a buscar a esa gente, porque David decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi ayuda? ¿De dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿De dónde vendrá tu ayuda? Vendrá de Dios y no de los hechiceros. Y reprendo la obra de las tinieblas contra tu vida en el nombre de Jesús. ¿Qué debes hacer? Arrepentirte. ¿Qué debes hacer si tú tienes aún prácticas de esas? Arrepentirte, pedirle a Dios y sacarlas. Porque dice que cuando vino esa demostración de poder, siéntate, va, por favor. Porque dice la palabra que cuando vino esa demostración de poder, entonces dejaron a Simón el mago y fueron en pos del Espíritu Santo, porque todos fueron llenos del Espíritu Santo. Tú no necesitas un amuleto, tú no necesitas una pata de conejo ni de burro. Tú necesitas el Espíritu Santo de Dios. Tú no necesitas leer el horóscopo para saber cómo te va a ir, porque te va a ir bien, porque el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. Alguien emociónese con Dios esta mañana. Dios de vivos.
Vamos a romper todo encantamiento para que no te estén manipulando nadie con tus emociones y en tu corazón. Vamos a renunciar a toda brujería y hechicería. Diga amén. Vamos a renunciar a toda práctica de los muertos. ¿Sabe que hay mucho de esto? Lo estamos viendo en sendas antiguas. Cómo libera, cómo tenga cuidado con los juegos de su hijo, porque a veces, ay, para que no esté dando lata, ya déjale el teléfono, déjale la tablet. Pero no sabes lo que están viendo. Eso debe de ser supervisado. No que se los arranques, porque ahí también hay muchas cosas buenas, pero que le enseñes cómo usarlo. Que le digas cómo tener discernimiento. Porque el Señor nos ha arrancado de las tinieblas para pasarnos a la luz, y de la potestad de la muerte a la potestad de la vida, y de la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Dele otro aplauso fuerte a nuestro Rey. Te adoramos. Póngase de pie, por favor. Pues hágase una carne asada para vivos, y si puede me invita y me llama. Hágase unos cortecitos. ¿A quién? Si le gusta el chirlón, si le gusta el ribeye. El otro día fui a comprar retazo para hacerle un caldito que la perrita del terreno, la pastor belga, tuvo 7 perritos, y entonces pues estaba desnutriendo porque no le alcanzaba con las croquetas, y el retazo lo compramos y venía con carnita y lo guisamos. ¿Sabes que olía tan rico que le digo a mi señora, pícate una cebolleta y pártete unos limones? Y pues le entramos primero nosotros. Estaba re bueno el caldo de retazo con huesito. Dije, qué agasajón se dan mis perros, pero primero yo. Y ya le mandé los huesos y se me quedó viendo la perrita como diciendo, ¿y mi carne qué? ¿Quién se la comió? ¿Quién se la comió? Lo que quieras, júntate con tu familia, vete de un día de campo, disfruta, pero haz una fiesta para vivos. Y acuérdate que Dios es el dador de todas las cosas. Amén. Levanta tus manos al cielo y di conmigo, Espíritu Santo, te doy muchas gracias porque esta mañana tu presencia está en este lugar. Y eso me da autoridad, Señor, sobre las tinieblas. Y diga conmigo, en el nombre de Jesús, tomo autoridad. Me cubro con la sangre preciosa de Jesús y declaro que ninguna venganza habrá del enemigo, porque desde este momento mi vida está guardada en el hueco de la mano de Dios contra toda acechanza de las tinieblas. Y diga conmigo, renuncio a todo encantamiento, a toda seducción, a toda brujería, a toda magia, a toda hechicería, a toda práctica con el ocultismo, a toda práctica con los muertos y la muerte. Renuncio a ellos, esos pactos. Diga conmigo, renuncio a todo pacto hecho consciente o inconscientemente con las tinieblas. Diga conmigo, renuncio a la potestad de las tinieblas para ser pasado a la potestad de la vida y de la luz. Diga conmigo, renuncio a la potestad de la muerte para ser pasado a la potestad de la vida, la potestad de Dios. Renuncio a toda limpia en el pasado, ouijas, lectura de manos, hechicerías, por cualquiera de las formas que haya venido. Y diga conmigo, hoy soy libre por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo. Rompo con toda fascinación, con todo encantamiento, con todo hechizo. Diga conmigo, toda maldición que hablaron contra mi casa y contra mi familia se nulifica ahora mismo. Toda maldición contra mis finanzas, contra mi trabajo, se cancela. Diga, ahora mismo en el nombre de Jesús. Diga conmigo, a mí no me sigue la buena suerte. Renuncio a la buena suerte. Diga conmigo, a mí me sigue el bien y la misericordia de mi Dios,
todos los días de mi vida, porque en la casa de mi Dios moraré por largos días. Dele el mejor aplauso que tenga para el Señor.